Hola, hola, buenas noches. David, Daniel, vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. Por ahí les mandé un correo a todos sus demás compañeros indicándoles precisamente el enlace para que se pudieran conectar a esta sesión si es que han tenido problemas con la plataforma. Entonces, vamos comenzando, ya si se van integrando sus compañeros, bueno, los vamos, que se vayan integrando conforme vean el correo. ¿Sale? Entonces les comparto la pantalla. Y bueno, vamos a revisar lo que es el orden del día. Antes que nada, por ahí seguramente ya ustedes revisaron las publicaciones que les he dejado por ahí en la sesión de novedades, donde les puse mi presentación. Pudieron leer que soy biólogo y mi nombre es José Río Jaramillo y voy a estar con ustedes durante este módulo 20. Así que cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden contactar sin ningún problema por el mensajero del chat o por el correo electrónico. ¿Vale? Entonces vamos a revisar lo que sería nuestro orden del día. Y bueno, como siempre y en todas las sesiones, el primer punto y uno de los más importantes es darles a ustedes la bienvenida, ya que para ustedes y por ustedes es que se realiza este tipo de sesiones. Recordarles las reglas de etiqueta, que son nuestras reglas de comunicación. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sala, tanto en el chat como de manera oral cuando participen en el micrófono. Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas y por último vamos a dar, una vez que tengamos o hayamos dado o resuelto todas sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Aquí tengo un punto bien importante que está directamente relacionado con el uso de inteligencias artificiales para la elaboración de sus actividades. En lo particular, considero que es una muy buena herramienta que ustedes pueden utilizar para el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, el que ustedes o cualquiera persona que utilice una herramienta para la elaboración de sus actividades con respecto o que sea una inteligencia artificial, es importante que no copien y peguen solo la información que ustedes obtengan de esta, ya que muchas veces el contexto, la respuesta que les da no está dentro del contexto que se les está solicitando. Entonces es importante que ustedes utilicen esta herramienta, que sea como cualquier otra fuente de consulta, donde ustedes lean lo que les está dando y lo modifiquen y adecúen al contexto que se les está solicitando en la actividad. Porque de lo contrario, si ustedes no responden lo que se les está solicitando, aunque hablen de manera general, bueno, pues no va a proceder el que cumplan con lo que se les está solicitando. ¿Sale? Sigamos avanzando y vamos a revisar lo correspondiente a nuestra actividad integradora 1, que lleva por título Contaminación del agua. Y bueno, la dinámica para revisarlas es que normalmente yo en la primera sesión de cada semana les doy lectura a lo que es la introducción, el propósito que necesito, que entregaré y cómo lo realizaré, que son todas las instrucciones. Entonces, ahorita voy a dar lectura y para la segunda sesión normalmente vamos de manera directa a lo que es la parte de cómo lo realizaré para resolver las dudas que ustedes hayan tenido una vez que ya hayan empezado a desarrollar sus actividades. Bueno, la introducción de esta primera actividad dice lo siguiente. Creo que por ahí alguien tiene su micrófono abierto, creo que no, ¿verdad? Ok. Por ahí alguien entró sin colocar su nombre, dos personas.
Un favorzote, si pueden salir nuevamente, colocar su nombre para que yo pueda registrar quiénes están entrando a la sesión y quiénes participan. ¿Sale? Por favor. Entonces, de volada, los dos compañeros que entraron, o compañeras, no sé quién sea, reinicien, salgan de la sala, vuelvan a iniciar, pero antes de entrar coloquen su nombre completo, por favor, para que pueda registrar sus participaciones. Gracias. Entonces, me quedé en lo que es la introducción, y la introducción dice lo siguiente: la contaminación del agua se refiere al conjunto de sustancias químicas, organismos biológicos o energía que no pertenecen a los ambientes acuáticos o superan las cantidades límite para consumo humano de agua o desarrollo de otras especies. A ver, cuando entren, recuerden también de cerrar su micrófono, por favorcito. Gracias. Eh, desarrollo de otras especies. Okay. Si bien existen procesos naturales que pueden provocar la contaminación de ríos, lagos y acuíferos, como erupciones volcánicas, vientos fuertes o la difusión de gases atmosféricos, la mayor parte de los agentes contaminantes son introducidos por actividades humanas de diferente tipo. En esta actividad realizarás un monitoreo de las acciones que realizas diariamente en tu hogar para identificar las sustancias que viertes al agua y que pueden generar daños ambientales. ¿Has identificado qué sustancias desechas al agua? El propósito es identificar y analizar la relación entre actividades cotidianas que provocan la contaminación del agua para proponer posibles soluciones ante problemas ambientales. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, conocer el impacto de la contaminación del agua, proponer acciones para el uso sustentable del agua en casa y en la comunidad, y por último realizar un reporte de práctica sobre el uso del agua. ¿Qué es lo que entregaré? Un informe de un monitoreo sobre las actividades que implican consumo de agua en tu hogar para identificar las sustancias contaminantes generadas en dichas actividades, así como un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua en casa y una conclusión que te permite reflexionar sobre el impacto ambiental que tiene el consumo de agua en tu localidad. ¿Cómo lo realizaré? El primer punto nos solicita hacer lo siguiente. Dice, en un formato de registro como el que se te muestra en la tabla 1, que es la que está aquí abajito, realiza un monitoreo durante 3 días de todas tus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 sustancias químicas que estén indicadas en las etiquetas de tales productos. Y bueno, aquí tenemos nuestra tabla que tenemos que llenar con nuestro monitoreo. Es una tabla muy sencilla. En el encabezado tenemos de izquierda a derecha lo que es el día y el número de día, que vamos a indicar día 1, día 2 y día 3, perdón, día 1, día 2, día 3. Y después en lo que es el símbolo de gato se refiere al número de la actividad que ustedes están monitoreando, actividad 1, actividad 2, actividad 3, 4, dependiendo de las que ustedes eh, incluyan en su tabla durante cada día. Posteriormente, el nombre de la actividad o qué actividad ustedes están realizando, la frecuencia con lo que lo realizan, que es el número de veces que lo hacen, indicar con un sí o con un no si la actividad que ustedes están realizando contamina o no, colocar el tipo de sustancia e incluir 3 ejemplos de ingredientes de cada una de las sustancias que están ustedes utilizando. Por ejemplo, tenemos champú, acondicionador y jabón de baño. Si nos fijamos, bueno, aquí tenemos 3 ingredientes del champú, 3 ingredientes del acondicionador y 3 ingredientes del jabón de baño. Y por último, hay que colocar o indicar cuál es la clasificación de cada uno de estos ingredientes.
aquí nos dice que la clasificación puede ser física, perdón, la clasificación del contaminante puede ser físico, químico, el químico se puede dividir en orgánico u inorgánico, y por último puede ser biológico, ¿sale? Entonces, tomando como ejemplo el acondicionador, aquí tenemos que los parabenos es un contaminante que está clasificado como orgánico, la silicona como un componente o un contaminante inorgánico, y los sulfatos como un contaminante inorgánico. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí con relación al llenado de su tabla? No, Sí. eso sí. Ok, Cristina, Virginia, adelante. Recuerden levantar la manita antes de participar o abrir su micrófono para que sepa quién me habla. ¿Sale? Gracias. Adelante. Gracias, Virginia. profesor. Buenas noches. Yo nada más me queda duda. Ok. A ver, ¿quién me habla? Perdón. Daniel. Sí, profe, perdón, buenas noches. Adelante, Daniel. Y después vamos con su compañera Virginia. Te escuchamos, Daniel. Gracias. Oiga, yo nada más tengo la duda de esta situación de los inorgánicos y orgánicos. El asesor de la didáctica nos explicó que buscáramos unas hojas ya no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, en estas hojas viene todo lo relacionado con las sustancias, pero yo no encuentro ahí donde venga que sea orgánico o inorgánico. Ok, no sé de qué hojas estén hablando. Sí es importante que si por ahí ¿Mandé? pueden revisar su la sesión. A ver, permíteme. Usted, don René. A ver, un favorzote, recuerden cuando entren tener cerrado su micrófono. Entonces, estoy con su compañero Daniel. Entonces, Daniel, si por ahí, yo no he tenido tiempo de revisarla, pero si puedes, revisar la grabación y ver el nombre de las tablas, yo les puedo ayudar a buscar esas tablas y a ver cómo las interpretamos, y ya de ahí, eh, Es, realizar esta parte de la Profe, se clasificación. llama hoja de seguridad. Ya lo Las hojas de seguridad. Ok, normalmente las hojas de seguridad no vienen indicados el tipo de la clasificación del ingrediente o de la sustancia que estamos utilizando, ya que son muy generales, pero normalmente lo que yo les recomiendo es poner el nombre del ingrediente que ustedes están buscando en el buscador, valga la redundancia, y ahí les va a decir, por ejemplo, si ustedes ponen parabenos, y ahí les va a poner, o pónganle, ¿qué son los parabenos? O cómo se clasificación de los parabenos. Con esas dos palabritas ya les va a dar la información y les va a decir los parabenos es un compuesto orgánico de tal y tal y tal, y ya les va a dar un montón de información, pero ya ustedes van a obtener ahí lo que es su clasificación. ¿Sí? Perfecto, profe, muchas gracias. Por nada. Ok, alguien más por aquí entró sin colocar su nombre. Un favorzote, compañero, compañera, sal de la sala y antes de ingresar pon o coloca tu nombre completo para que pueda registrar tus participaciones. Ok, ¿alguien más? Virginia dice, su compañera Virginia dice, ¿cuántas actividades se harán por día? Ok, esa es una muy buena pregunta, Virginia, y esto les va a ayudar a todos, porque aquí dicen las instrucciones precisamente que son todas las actividades que realicen que involucren el uso del agua, ¿no? Todas sus actividades cotidianas. Pero si nos ponemos a ver, o ustedes van a ver que son un montón, o casi todo lo que hacemos involucra, o la mayoría involucra el uso del agua, entonces lo que yo normalmente les propongo o les indico a sus compañeros
es que el primer día monitoreen o incluyan 3 actividades, ¿vale? De esas 3 actividades van a retomar una para el segundo día y colocar 2 nuevas o diferentes en el segundo día y les van a dar un total de 3 para el segundo día. Para el tercer día van a tomar una diferente de la que tomaron el primer día y la van a colocar en el tercer día e incluir otras 2 diferentes para el tercer día. Esto les va a dar un total de 9 actividades diferentes, pero se van a ahorrar el estar buscando los ingredientes de esas 3. Entonces, al fin y al cabo, van a estar colocando 6 actividades diferentes con las cuales van a tener ustedes que buscar precisamente la parte de la clasificación y todo lo que les solicita aquí en la tabla. Entonces, en total van a ser 9, 3 diferentes el primer día, de esas toman una y la pasan para el segundo, e incluyen 2 nuevas, de esas dos nuevas del segundo día, toman una, la pasan para el tercero, e incluyen otras 2 nuevas, ¿sale? Así le vamos a hacer para que no tengan ahí una tabla gigantesca de tantas actividades. De la repetición de la grabación, ¿te refieres a la grabación, Yarit? ¿O a qué te refieres con repetición de qué? La grabación de la sesión se las voy a dejar en la pizarra de sesiones y también por ahí se las voy a mandar por correo electrónico. Les mando el correo electrónico el enlace por correo electrónico, ¿sale? No se preocupen, para que la puedan consultar. A los compañeros que entraron nuevamente sin colocar su nombre, por favor, salgan de la sala, coloquen su nombre y vuelvan a iniciar, por favor, para que pueda registrar si es que participan. Bueno, ¿alguna otra duda hasta aquí con relación al llenado de su tabla? Ok, la actividad integradora es... no entiendo tu pregunta. ¿Cómo que dónde ves las actividades, las instrucciones de las actividades y más? ¿Alguien le podría ayudar a su compañero? Adelante, Daniel. Sí, profe, yo creo que más bien se refiere nuestro compañero Yarid a que tuvimos muchos problemas para meternos a la plataforma. Por ejemplo, en un chat que nosotros, en el que yo estoy, estábamos tratando de investigar a ver si podíamos pasarnos así la actividad, las instrucciones. No, yo creo que a eso se refiere Yarid, pero yo hasta hace rato ya pude ingresar sin problema a la plataforma. Creo que ya se restableció. Ok, sí, muchas gracias por la aclaración. Ok, si tienen problemas para entrar a la plataforma, me mandan un correo y por ahí se las comparto, porque si ustedes retoman por ahí instrucciones de actividades integradoras pasadas y no corresponden a la actual, bueno, ahí tenemos la orden o indicación de que se califique como plagio parcial su trabajo. Entonces, para evitar este tipo de cuestiones por las fallas, mejor si tienen problemas para ingresar, me mandan un correo y yo ahí les comparto las instrucciones, o bien las pueden estar consultando pues aquí en la sesión, en la grabación de la sesión, ¿sale? De todos modos, la sesión se las voy a compartir tanto en la pizarra de sesiones como por correo electrónico. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? No, no te preocupes, David. El correo de ustedes, yo tengo todos sus correos ya registrados, entonces ya les mandé por ahí el enlace de lo que es la sesión de hoy y lo tuvieron que haber recibido, entonces ya iban a tener
mi correo. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Segundo punto, dice, integren un procesador de textos un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando tamaño de letra número 12 e interlineado 1.5. La letra, como el tipo de letra no nos lo indica, yo les recomiendo que utilicen Arial, que es la que normalmente se utiliza. ¿Sale? Entonces, para este punto número 2 nos piden colocar una portada con los siguientes datos, nombre completo y grupo, el nombre de su asesor virtual, su estado, el municipio y la localidad donde vives. Después solicita incluir un índice con la siguiente información, la tabla de contenido del documento y el paginado de cada sección del documento. Esto es, bueno, la tabla de contenido son todos los títulos o títulos de los temas que contiene su documento y obviamente estos tienen que estar asociados al número de página donde se encuentran ubicados. Tienen que desarrollar una introducción con una extensión de una cuartilla con las siguientes características. Tienen que comentar cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde viven. Clima, ya saben, temperatura, humedad, lluvia, etc. Condiciones geográficas, recuerden que son altitud, latitud, si tienen algún tipo de cordillera, algún tipo de eje neovolcánico en el que están, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de datos son los que se refieren a las condiciones geográficas. También tienen que indicar cómo influye el clima y la geografía de tu localidad en la disponibilidad de agua. ¿Sale? Porque no es lo mismo que ustedes vivan, por ejemplo, en Mexicali, por ejemplo, o en Chihuahua, a que ustedes vivan en el estado de Veracruz o en el estado de Chiapas. Son condiciones climáticas diferentes y son condiciones geográficas diferentes, por lo que la disponibilidad de agua para cada lugar es diferente. Y por último, tienen que mencionar cómo es la calidad de servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven. Aquí, bueno, ya les tocará investigar. Esta es una parte muy particular de cada lugar donde ustedes viven. Entonces, aquí yo les recomiendo hacer por separado cada uno de los puntos para que se aseguren de que no les falta ninguno. Porque muchas veces algunos de sus compañeros que me hacen un solo texto contestando todos los puntos que se les solicitan, suele pasar que se les olvida o se les pasa dar respuesta a alguno de los puntos y obviamente eso les causa penalizaciones porque está incompleto lo que se les está solicitando. Entonces, dudas con relación a su introducción. Ok, seguimos avanzando. Tienen que desarrollar también lo que sería un cuerpo del informe, que tiene que incluir lo siguiente: la explicación en media cuartilla de cómo realizaron el monitoreo. Para la explicación de su monitoreo, lo único que yo les recomiendo es seguir su encabezado de la tabla. Entonces, aquí en el encabezado de la tabla ya pueden decir, bueno, cuántos días fueron primero de su monitoreo, y ya después indican el día 1 realicé tantas actividades. Pueden poner o mencionar el ejemplo de la actividad que realizaron con más frecuencia, indicar si esta actividad contamina o no, el tipo de sustancias o un ejemplo de las sustancias de algunos de los ejemplos de ingredientes de alguna de las sustancias contaminantes. Y por último mencionar la clasificación de ese ejemplo que ustedes van a estar mencionando. ¿Vale? Es como lo podrían hacer de manera muy fácil y van a llegar muy fácil a lo que sería esta media cuartilla que les están solicitando. También tienen que incluir la tabla de monitoreo de la actividades diarias que involucren el uso del agua, que es su tabla esta de monitoreo. Tienen que colocar o elaborar un plan de acción, el cual debe estar encaminado al uso sustentable del agua.
es decir, lo que te permite reducir tu consumo, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que vierte al drenaje. En esta sección debes de considerar los siguientes elementos. Primero, el objetivo de tu estrategia de acción, considerando como contexto los hábitos que tienes respecto al uso doméstico del agua. Después, hay que incluir una descripción detallada de 3 acciones personales para lograr tus objetivos y tienen que indicar los pasos de cada acción personal. Ahorita les doy por aquí algún ejemplo. Y por último, tienen que incluir una descripción detallada de una acción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos o conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. También tienen que indicar los pasos para construir dicha acción colaborativa. Entonces, el plan de acción nos dice que debe estar encaminado al uso sustentable del agua. Entonces, el objetivo, este primer punto donde nos dice, o nos habla del objetivo y donde tenemos que tomar en cuenta el contexto de nuestros hábitos, ya lo vamos a tener resuelto una vez que elijamos a qué acción o cuál va a ser el objetivo, mejor dicho, de nuestro plan de acción. Y aquí se los resalté porque nos dan 3 opciones. La primera es reducir el consumo de agua, la segunda es reutilizar el agua que ya fue empleada y la tercera sería disminuir la carga de contaminantes que vierte al drenaje. Ahora es importante lo del contexto de los hábitos que tenemos con respecto al uso doméstico del agua, porque si yo me doy cuenta en mi monitoreo de que estoy utilizando muchas sustancias contaminantes, bueno, mi objetivo de estrategia va a estar enfocado en disminuir precisamente la carga de contaminantes que estoy virtiendo al drenaje. Si yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en mi monitoreo utilizo mucha agua, el objetivo que voy a tener de estrategia va a ser reducir mi consumo de agua, ¿vale? Y ya si lo que quiero es hacer o proponer o empezar a hacer una mejor gestión del agua enfocado en el aprovechamiento sustentable, bueno, entonces me voy a enfocar en reutilizar el agua que ya fue empleada, ya que me doy cuenta que ciertamente no utilizo tantas sustancias contaminantes y no gasto tanto agua, pero podría mejorar eh, o reducir mi consumo y mejorar la optimización de su uso por medio del reciclaje de agua o la reutilización de agua, ¿vale? Entonces, eso sería para responder el primer punto. Ahora, descripción detallada de 3 acciones personales para lograr sus objetivos. Aquí sería tu objetivo, ¿sale? Mi objetivo de estrategia. Tenemos que indicar los pasos para cada acción personal. Entonces, son 3 acciones. Si mi objetivo es reutilizar el agua que ya fue empleada, bueno, ¿cuál va a ser o cuáles van a ser esas 3 acciones que me van a permitir estar reutilizando el agua que ya fue empleada? ¿Sale? Y para cada una de estas acciones voy a hacer una descripción de cómo la voy a realizar, qué es lo que voy a utilizar, cómo me voy a organizar, cada cuánto lo voy a hacer, de dónde voy a estar reciclando esta agua y en qué la voy a estar reciclando nuevamente. ¿Sale? Ese sería un ejemplo. Entonces, para cada una de las otras opciones de objetivos, va a ser lo mismo. ¿Cómo van a lograrlo? Según las actividades que ustedes realicen y ya nada más después explican cuál va a ser el procedimiento para realizar esas acciones que tienen que detallar. Ok. Aquí en el chat, su compañero Daniel dice, no hay problema si es un poco más largo el texto. ¿El texto de qué punto, Daniel? ¿Alguna duda hasta aquí con su plan de acción o con relación al cuerpo del informe? ¿Todo bien? Bueno, seguimos avanzando.
Conclusión. Tienen que desarrollar una conclusión en la cual respondan los siguientes planteamientos. ¿Cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a tu comunidad? Entonces aquí tendrán que investigar de dónde están abasteciendo a su comunidad. Recuerden que por ahí un ejemplo es este. Todos hemos escuchado que en la Ciudad de México se abastece gran parte, Ciudad de México y Estado de México, es abastecida por lo que es este sistema de agua potable que viene de Cutzamala o que se llama Cutzamala. Entonces, esa sería una fuente de abastecimiento, ¿sale? Ya para cada uno de sus lugares donde viven, tienen que identificar o saber de dónde están tomando este agua para abastecer a la comunidad. Después tienen que indicar qué tan susceptibles son de ser contaminados los reservorios de agua de la pregunta anterior, o sea, de donde están abasteciéndose de agua. Esto con relación a las sustancias contaminantes de uso doméstico que colocaron o que monitorearon en su tabla. Y por último, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento y cuál es la importancia de que su comunidad tenga el servicio de ambas instalaciones. Ok, ya por último, tienen que incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual APA de Prepa en línea CEP 2023. ¿Alguna duda con relación a su conclusión? ¿Ninguna? Ok, bueno, vamos a la parte final. Y esta, bueno, ya ustedes se la saben casi de memoria. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo de la siguiente manera. Apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarla a la plataforma cuidando la terminación de guardado, que sea .docx o .doc, ¿sale? Tenemos una nota importante que dice, asegúrate de guardar tu documento en procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Ahora, una cosa bien importante con relación a la elaboración de introducciones, explicaciones y conclusiones. Aquí no les pide en la conclusión una longitud, pero en las otras dos sí. No les voy a evaluar tanto que cubran la longitud que se les está solicitando. Les voy a evaluar que cumplan con lo que les están solicitando de información. Entonces, no se preocupen tanto por llegar a la cuartilla, a la media cuartilla o a lo que les solicite. Preocúpense por cumplir con la información que les están requiriendo, ¿vale? Entonces, si ustedes cumplen con la información que se les está solicitando, por ejemplo, para la introducción que pide una cuartilla, en media cuartilla no hay ningún problema, siempre y cuando cumplan con los puntos que se les están solicitando, ¿sale? Entonces no se preocupen por la cantidad, sino por la calidad, ¿vale? Yo les evalúo calidad, no cantidad, así que no se fijen mucho en las extensiones. Listo. Eso es lo que les quería comentar antes de que se me olvidara. Sin dudas hasta aquí entonces para que pasemos a nuestra siguiente actividad. Ok. Actividad integradora 2 lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y la introducción dice, las actividades ganaderas representaron la tercera fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 a 2018 en nuestro país, solo por detrás de los sectores de generación de energía y transporte, según el INEGI en el año 2022. Entre estos gases se encuentran el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso.
que se generan a lo largo de la cadena productiva por actividades como la deforestación provocada para liberar tierras de pastoreo, la descomposición anaeróbica del estiércol o el propio proceso de digestión de los animales. En la elaboración de esta actividad podrás conocer más sobre el efecto que tiene el consumo de carne en tu huella de carbono. El propósito es identificar y cuantificar el impacto de las acciones cotidianas como el consumo de productos pecuarios tiene sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para proponer acciones que reduzcan la huella de carbono. Y aquí les estoy resaltando los conceptos importantes que ustedes deben de tener claros. Tenemos primero lo que sería el efecto invernadero y posteriormente en la huella de carbono y saber cómo se relaciona uno con otro. ¿Qué es lo que necesito? Reconocer los efectos de la contaminación en el medio ambiente, reconocer la importancia del efecto invernadero, saber cuáles son las causas y las consecuencias del cambio climático, comprender qué es la huella de carbono y por último un procesador de textos. Entonces aquí tenemos los tres conceptos que ustedes tienen que tener bien claritos: huella de carbono, cambio climático y efecto invernadero. Que obviamente todos son distintos, pero que todos tienen relación entre sí. Entonces, lo importante aquí es saber cómo la huella de carbono se relaciona con el efecto invernadero y con el cambio climático. Y cómo el efecto invernadero puede estar relacionado también precisamente con el cambio climático y con la huella de carbono. ¿Qué entregaré? Un cartel de divulgación en el cual desarrollarás información sobre el efecto invernadero y la huella de carbono sobre tu consumo de proteína animal, así como las evidencias que demuestren cómo las calculaste y una conclusión para reflexionar qué hábitos pueden cambiar en tu alimentación para mitigar tu huella de carbono. ¿Cómo lo realizaré? El primer punto solicita que lean el texto o el siguiente texto que se titula El costo climático del ganado y tienen que identificar las principales actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero. Entonces aquí tienen el enlace, entonces aquí lo pueden consultar de manera directa. Siguiente punto. Nos dice en una hoja de cálculo de Excel, realiza una tabla de registro de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana en la cual organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Entonces vamos a hacer una tablita donde vamos a poner los días de la semana de nuestro monitoreo. Puede ser lunes, martes y miércoles, martes, miércoles y jueves, los días que ustedes hagan su monitoreo. O pueden colocar nada más día 1, día 2 y día 3. O sea, no hay ningún problema, ¿vale? Y en forma de lista van a colocar los tipos de proteína pecuaria que van a estar ustedes monitoreando. Entonces en su tabla tienen que quedar incluidos ordenados en forma de lista el huevo, el pollo, el pavo, el cerdo, el queso, la carne bovina o que es la res o cordero. Cualquiera de estos que ustedes coman por ahí van a tener que incluirlos en esta tablita. Y van a tener que incluir los gramos, o sea, van a poner su lista de proteínas y su encabezado de días. Y ahí van a ir registrando en el día 1 cuántos gramos de huevo comieron, si comieron huevo, cuántos de pollo, cuántos de pavo. En el día 2, cuántos gramos de huevo, cuántos de pollo, cuántos de pavo, cuántos de cerdo, el que hayan consumido y así para el día 3. Tenemos una nota importante que dice, en caso de que seas vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro. Entonces, ¿dudas hasta aquí con relación a la elaboración de lo que sería la tabla? ¿Todo bien? Ok. Seguimos avanzando. Siguiente punto, punto número 3.
nos dice, elabora 2 gráficas en Excel donde representes la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consumas o que consumiste durante 3 días. Si registraste más de 3 tipos de carne, intégralas en tu gráfica. ¿Y qué debe de contener la gráfica de barras? Debe contener su consumo total de gramos por tipo de proteína de los 3 días. Esto es, va a ser el total de lo que consumieron en esos 3 días, por ejemplo, de huevo, lo que consumieron en esos 3 días, por ejemplo, de queso o de carne bovina o de lo que ustedes hayan consumido de alguno de estos tipos de proteína que les están indicando, ¿vale? Recuerden, es por tipo de proteína, no por día, ya que en un día pueden consumir distintos tipos de proteína. Entonces lo que van ustedes a sumar son los gramos totales por tipo de proteína. Esto es los gramos totales de huevo, los gramos totales de pollo y así para cada uno. Y con estos datos de estos totales van a elaborar su gráfica de barras. Después nos dice que tienen que elaborar una gráfica circular donde se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteína considerando los 3 días. Aquí lo único que van a hacer es calcular a cuánto equivale cada uno de los totales de consumo de proteína en gramos que ustedes ya graficaron. Para esto recuerden, hay que calcular precisamente el total de proteína consumida para poder saber a cuánto equivale el total por tipo de proteína en porcentaje. Y nos dice, en cada gráfica tienen que colocar su título seguido de su nombre y grupo, van sus datos también. Tienen que colocar los títulos del eje X, que por ejemplo van en el eje X, va a ir indicado el tipo de proteínas, esto es nada más para la gráfica de barras, así como la correspondiente leyenda o etiqueta, perdón, el eje Y, que es el eje vertical, que en este caso van a ir indicadas en el eje Y las unidades en que se está expresando esta gráfica. Y por último, bueno, la correspondiente leyenda o etiqueta, ¿sale? Entonces, creo que esta parte no está tan difícil, está un poco talachuda, pero no está difícil. ¿Dudas con relación a la elaboración de sus gráficas? ¿Todo bien? Ok, vamos al siguiente punto. Punto número 4. Dice, con base en el tipo y en el total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. Realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel, incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de cuando concluyas. Considera el ejemplo que se brinda para realizar tus conversiones. Entonces, esta parte la van a elaborar o la van a realizar ahí en una hoja de papel, van a hacer los cálculos a mano, le van a tomar una foto y esa foto la van a ocupar 2 veces, tanto para incluirla en su procesador de textos como en el cartel que ustedes van a elaborar. Entonces, ¿cómo van a hacer el cálculo? Digamos que ya en mi tablita yo saqué los totales de mi consumo de pollo. Entonces, yo pude ver que mi total de los 3 días que consumí de pollo fueron 700 gramos de pollo, ¿sale? Lo único que voy a hacer es ir siguiendo esta formulita. Entonces, para calcular el pollo, voy a poner mi total de consumo y lo voy a multiplicar por el resultado de 1 kilogramo de pollo entre 1000 gramos de pollo. Y ese resultado lo voy a multiplicar por 6.9 kilogramos de dióxido de carbono sobre 1 kilogramo de pollo. Ahora, ¿de dónde sacamos este dato de los 6.9 kilogramos de pollo? Pues de las equivalencias que vienen abajo. Si ustedes ven aquí, que donde dice pollo,
tenemos que la equivalencia de 1 kilogramo de pollo en proteína equivalen a 6.9 kilogramos de dióxido de carbono. ¿Vale? Entonces es la sustitución que vamos a hacer en esta parte de nuestra fórmula. ¿Qué es lo que pasaría si yo quiero, en lugar de calcular el pollo, quiero calcular mis gramos de huevo? Digamos que en lugar de 700 gramos de pollo, yo consumí 700 gramos de huevo. ¿Sale? Entonces voy a poner aquí 700 gramos de huevo entre 1 kilogramo de, en lugar de pollo, va a ser huevo, sobre 1000 gramos de, en lugar de pollo, va a ser de huevo, por, en lugar de estos 6.9 voy a poner este 4.8, que equivale al kilogramo de proteína de huevo, aquí arriba. Y van a ser 4.8 kilogramos de dióxido de carbono sobre 1 kilogramo de huevo. ¿Sale? ¿Alguien me podría decir por qué es importante seguir esta formulita? Y también otra pregunta, ¿alguien ya hizo o corroboró que ese resultado que está ahí precisamente es correcto? Ok, su compañero David dice porque con eso sabemos la huella de carbono por consumo. Ok, claro, es parte de nuestra huella de carbono la producción de dióxido de carbono, David. Sí, por ahí va más o menos, pero falta algo, ¿alguien más? ¿Alguien más ya hizo las operaciones de nuestra fórmula? Y me puede decir si les dio y cuánto les dio, si ya lo hicieron. ¿Nadie? Ok, bueno. Se les queda también de tarea corroborar ese dato. Recuerden que es importante seguir las operaciones porque así sabemos qué unidades vamos a estar, en qué unidades vamos a estar expresando nuestro resultado. Es por eso que ustedes pueden ahí ver que están canceladas algunas unidades, como los gramos de pollo y los kilogramos de pollo. En caso de cualquier otro tipo de proteína, pues van a ser gramos de ese tipo de proteína y kilogramos de ese tipo de proteína. ¿Sale? Entonces, sin dudas hasta acá con relación a lo que sería el cálculo del CO2. Ok, bueno, siguiente punto. Punto número 5. Realiza un cartel de divulgación que integre lo siguiente. Debe de llevar un título que relacione la huella de carbono y el consumo de proteína. Tienen que desarrollar una introducción de 12 a 14 renglones con las siguientes características. Tienen que indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Tienen que describir a qué se refiere la unidad o indicar a qué se refiere la unidad de medición equivalente de dióxido de carbono y por último mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero de acuerdo con el texto, el costo climático. ¿Vale? Ojo, también aquí con la extensión, no importa que sean 12 o 14 renglones, si ustedes se hacen 15, 16, 18, 20 para explicar esto, no hay ningún problema. Si ustedes se hacen 10 y ya lo explicaron, no hay tampoco ningún problema. El chiste es que cumplan con los 3 puntos que se les están solicitando. Tienen que incluir un esquema que muestre las siguientes características. Relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Y también aquí tienen que incluir un pie de figura de 8 a 10 renglones que explique el esquema.
Posteriormente, y ahí mismo tienen que añadir la cita o la fuente de donde retomaron ese esquema con base en el manual de Prepa en línea CEP, ¿sale? Entonces tienen que buscar su esquema, colocarlo, realizar realizar la explicación del pie de figura y colocar la referencia de dónde tomaron ese esquema. Ahora, el pie de figura no es una definición de lo que es el efecto invernadero, es una explicación del esquema. ¿Alguien me podría decir de manera muy breve qué es lo que o cómo sería la explicación de cualquier tipo de esquema? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿Seguros? Ok, bueno. Exactamente, David. Un esquema nos muestra de manera breve y gráfica lo que es el tema. Entonces, ustedes lo van a estar viendo ya ahí explicado. Lo que yo no quiero que aquí me coloquen es una definición o una explicación como la van a encontrar por ahí en los libros o en sus fuentes de consulta sobre lo que es ese esquema. Lo que quiero que ustedes hagan es que expliquen ese esquema. ¿Y cómo lo van a explicar? Bueno, que digan lo que están viendo. Por ejemplo, si fuera, por ahí seguramente ya vieron un esquema del ciclo del agua. Entonces, en un esquema, piensen entonces en ese esquemita del ciclo del agua y yo se los voy a describir más o menos como todo el mundo lo vemos. Primero, bueno, lo que pasa es que se evapora el agua, sube a la atmósfera, ahí se forman nubes, una vez que se forma la nube, este se condensa, al condensarse el agua, lo que pasa es que se forman gotas de lluvia y en forma de gotas de lluvia o de lluvia cae nuevamente el agua. Una parte de esta lluvia o de toda esta agua que cae se infiltra en el suelo y la parte, bueno, obviamente se pierde por medio de los ríos y una vez que llega a los ríos y otra parte se vuelve a evaporar. Una vez que llega al mar, se vuelve a evaporar, otra vez se forma en las nubes, se condensa, llueve y es así como se da este ciclo de manera muy, muy general, ¿no? Es lo que quiero que ustedes me hagan, no me pongan ahí una definición, denme ustedes su explicación, no importa que no sea algo exacto, quiero ver que ustedes lo hagan con sus propias palabras. Recuerden que yo no les estoy calificando aquí que sea perfecto, sino que me demuestren que ustedes lo están entendiendo y que ustedes lo están elaborando, ¿sale? De la extensión también no se preocupen, si no llegan a los 8 o 10 renglones, no hay problema, pero sí es importante que de manera general puedan explicar ese esquema. Sale. Seguimos avanzando. Siguiente punto, tienen que incluir sus gráficas de barras y su gráfica circular. La gráfica de barras, pues ya saben, debe de contener su título con sus datos, que es su nombre y su grupo, sus ejes X y Y etiquetados debidamente con la escala o las unidades, así como su respectiva leyenda o etiqueta. Y la gráfica circular debe estar expresada en porcentajes de cada tipo de proteína, así como con sus respectivas leyendas y etiquetas. Además de sus dos gráficas, a cada una deben agregarle un pie de figura de 2 a 4 renglones donde expliquen el patrón de consumo que observan. Y esto es muy fácil. Ustedes van a decir, bueno, según lo que yo estoy viendo, el mayor consumo de proteína se da y ya ustedes indican el tipo de proteína que más consumieron. Esto en los gramos, lo mismo para el porcentaje, tal tipo de proteína es la que más porcentaje tiene de consumo con tal porcentaje. Ya ustedes se indican ahí cuál es el porcentaje. Siguiente punto dice, tienen que incluir las conversiones de unidades
que indiquen cuántos kilogramos de dióxido de carbono se han liberado al ambiente dependiendo de los kilogramos de carne que consumieron, con las siguientes características. Todas las conversiones realizadas deben aparecer juntas en la misma sección del cartel y tienen que agregar un comentario de 2 a 4 renglones donde indiquen cuál es el patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono que deja en el planeta su consumo de carne. Ahora, les comentaba que aquí les dice que tienen que tomar una foto a la hoja o a las hojas donde ustedes realizaron estas conversiones. Traten de hacerlo en una sola hoja, porque les decía que esa misma foto la van a incluir en su cartel, que es lo que nos está solicitando aquí en el inciso E, ¿sale? Ya nada más tendrían que realizar el comentario según el tipo de proteína, o viendo cuál es el tipo de proteína que más emisiones de carbono emite. Ustedes van a decir, bueno, no es el tipo de proteína que más carbono emite, pero sí es uno de los que más dióxido de carbono emite, o la tercera que más emite, o la cuarta que más emite, o es la que menos dióxido de carbono emite, ¿sale? Ahí ustedes lo colocarán en su comentario. Siguiente punto, el inciso F, dice: de acuerdo con los resultados de tus conversiones de unidades, reflexiona si el tipo de carne que más consumes es el que tiene mayor o menor huella de carbono. Con base en esto, propon 3 acciones que podrías tomar respecto a tus hábitos de alimentación para disminuir tu huella de carbono por consumir carne. Entonces, esto ya lo tienen identificado. Una vez que hacen su comentario, ya ustedes saben si es la que tiene mayor o menor huella de carbono. Con base en eso van a decir, bueno, yo voy a proponer estas 3 acciones para modificar mis hábitos alimenticios, lo cual va a impactar directamente en la disminución de mi huella de carbono. Y ya ustedes van a hacer 3 propuestas de acciones. Creo que aquí no hay gran problema, solo recuerden que estas 3 acciones deben estar totalmente enfocadas en sus hábitos alimenticios con relación a su consumo de proteína pecuaria. Por último, nos pide incluir en el cartel las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual APA de Prepa en línea C. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, sigamos avanzando. Notas importantes. La primera dice: para realizar tu cartel puedes ocupar alguna de las herramientas web como Canva, Infogram, Pictochart, o utilizar elementos y herramientas de tu procesador de textos. Esto es que pueden utilizar herramientas de lo que sería el procesador de textos, más obviamente una de estas herramientas. Recuerden que es importante que utilicen alguna de estas 3, más algo que ustedes puedan o que se les dificulte utilizar o elaborar en las herramientas que se lo solicitan, y que lo puedan hacer en el procesador de textos. Recuerden que debe ser elaborado aquí porque, ahorita les digo por qué, o les especifico por qué, tienen que obtener un enlace para que yo pueda revisar su cartel. La otra nota dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación, porque nos aceptarán capturas de pantalla para la evaluación. Y nos dice: apóyate en los siguientes tutoriales, y nos pide, nos incluyen los tutoriales para obtener el enlace según la herramienta que ustedes ocupen. Entonces, por eso es importante usar alguna de estas 3 herramientas. Y si tienen algo que no puedan elaborar o les cueste mucho trabajo realizar en la herramienta que estén ocupando, bueno, lo pueden hacer en su procesador de textos y luego colocarlo o cargarlo a su
a su plantilla según la herramienta que ustedes estén utilizando. Punto número 6. Lo que tiene que ir incluido en su procesador de textos. Primero, su portada con sus datos personales. Después tienen que incluir la evidencia de su tabla de monitoreo solicitada en la instrucción del número 2. Esto es la tabla donde van a incluir todos los gramos de consumo de proteína que ustedes van a estar monitoreando. Sus gráficas, sus dos gráficas, la gráfica de barras y la gráfica circular. Tienen que incluir también la fotografía de su hoja de conversiones de unidades solicitadas en el punto número 4. Esto es el cálculo de gramos de proteína a gramos de dióxido de carbono. Es por eso que les decía que la van a incluir tanto en el procesador de textos como en su cartel. Y por último, tienen que incluir el enlace al cartel solicitado en la instrucción número 5, que es el enlace que van a obtener directamente de la aplicación o de la herramienta que ustedes utilicen. ¿Dudas hasta aquí con lo que va incluido ya sea en su cartel o en su procesador de textos? Su compañera Karina dice, si ocupamos Canva también se cita. Pues sí, lo pueden incluir, pero como tal no es una fuente de consulta, es una herramienta que están utilizando, Karina. Entonces no sería necesario que lo incluyas en la bibliografía. Su compañero David dice, ¿la evidencia de la tabla de monitoreo la puedo hacer en Excel? Sí, todas sus tablas que les pidan elaborar, recuerden que las pueden y las deben de hacer en Excel, ya que es mucho más fácil hacer tablas en el Excel. ¿Sale? Las imágenes, se utilizan imágenes, también recuerden, algunas sí tienen derechos de autor. Si tienen derechos de autor hay que incluirlo, como en el caso de el esquema del efecto invernadero. Pero si no tienen derecho de autor, pues nada más ahí indiquen que se desconoce o autor desconocido, y con eso es más que suficiente. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, vamos a la última parte. Punto número 7. Una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en el equipo de la siguiente manera. Ya saben, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado que sea .doc o .docx. ¿Sale? Entonces, hasta aquí con las instrucciones de nuestra actividad integradora 2. ¿Dudas con relación a la actividad integradora 1 o a la actividad integradora 2? ¿Todo bien? ¿Nadie? ¿Todo claro con relación a lo que sería la elaboración de las gráficas? Ok, pregunta. Ok. Bueno, pues si ya no tienen más dudas, vamos a dar por terminada nuestra sesión de hoy. Recuerden, se las comparto por medio del correo, se las comparto por medio de la plataforma en la pizarra de sesiones. Me pueden contactar por medio del mensajero de la plataforma, y nos vemos por aquí el día viernes a las 8 de la noche. ¿Sale?
Que tengan muy bonita noche a todos. Gracias por su asistencia.